Vale, pues entonces vamos a ver la presentación. Os he hecho un guión que os colgué en las publicaciones de YouTube para que podáis ir siguiendo un poco los puntos de lo que va a ir esta presentación. Vale, vamos a empezar con la diapositiva de qué es ser y qué no es ser veterinario y por qué me parece importante. Porque hay muchas personas, muchísimas personas a lo largo de la carrera que siempre me dicen: ay, ser veterinario es que te encanten los animales, ay, ser veterinario es estar todo el día acariciando perritos, gatitos, qué bien. A ver, sí y no. Obviamente te tienen que gustar los animales, ¿no? Pero no basta solamente eso para ser veterinario. De hecho, tengo varios compañeros que dejaron la carrera a la mitad y tienes que tener un poquito también de estómago frío y te tiene que gustar lo que estudias. Es decir, es una carrera muy polifacética. Luego hablaremos también sobre salidas profesionales, sobre a qué se puede dedicar un veterinario una vez termina la carrera, porque no es solamente medicina animal, sino que hay muchas ramas. Pero la veterinaria es una carrera en la cual, si te dedicas puramente a la medicina animal, tienes que estudiar medicina, te tiene que gustar estudiar medicina, en general te tiene que gustar estudiar, porque es una carrera en la cual no te dejas de formar nunca. Es decir, es para pasarte toda tu vida estudiando. Más que nada porque los tratamientos avanzan, las investigaciones científicas avanzan y lo suyo es que estés un poquito al día, ¿no? A lo mejor no es llevar a cada artículo científico que sale absolutamente al día. Si hoy sale este artículo me lo tengo que leer, tampoco se trata de eso, pero sí que tiene que estar más o menos al día. ¿Qué es lo que hacemos? Otra duda y también a mí me cambió la idea en la cabeza antes de ser veterinaria y una vez empecé a trabajar. Normalmente cuando tenemos un animal, cuando somos propietarios de un animal, a nosotros lo que nos interesa si está malito es qué le doy, con qué le trato, qué hago para que esté mejor. Y esa era mi mentalidad antes de entrar en la carrera. Pero una vez terminas la carrera y ya comienzas a trabajar, esa mentalidad te cambia. Y ya no es con qué le trato para que esté mejor, es qué es lo que le está pasando. Porque hay muchas veces, por ejemplo, un gato con vómitos, un perro con vómitos. No es que le doy para cortarle los vómitos. Eso es relativamente fácil. Le doy un antiemético y se corta los vómitos, ya. Pero ¿por qué está vomitando? Lo realmente importante es cuántas veces vomita, cuándo más o menos al día vomita, cuánto tiempo lleva vomitando, de días, semanas, por qué vomita. ¿Tiene un problema digestivo crónico? ¿Tiene una intoxicación? ¿Tiene un fallo renal? ¿Tiene... ¿Qué es lo que le pasa para yo realmente poderle poner una solución? Y eso hay muchísimas veces, de hecho la gran mayoría, que no se ve en la misma consulta, sino que hay que hacer una serie de pruebas, una batería de pruebas complementarias para llegar a este diagnóstico. Y eso es lo más importante bajo mi punto de vista, el diagnosticar qué le pasa a ese animal. Porque si tú no sabes qué le pasa, no le puedes poner el mejor tratamiento. Y yo os digo que esto es una mentalidad que te cambia una vez ya empiezas a trabajar. Esto es lo que os comentaba de qué hay que saber. Pues hay que saber medicina, sobre todo si te dedicas a la medicina animal, me refiero. Hay que saber conceptos sobre fisiología, que de hecho a mí me encanta la fisiología. De hecho, uno de los apartados de los vídeos del canal lo he titulado Fisiología, porque la fisiología realmente es cómo funciona nuestro cuerpo, el por qué pasan las cosas. Un ejemplo que se me está ocurriendo, el vídeo de la taurina de los gatos. ¿Por qué es importante la taurina en un gato? Bueno, pues es importante porque es un aminoácido esencial para ellos. ¿Qué significa eso? Que los gatos no son capaces de sintetizar la taurina, necesitan ingerirla con la dieta. Nosotros sí somos capaces de sintetizarla, pero un gato no. Y si yo no sé eso, yo voy a tener un déficit de taurina en la dieta del gato que secundariamente me va a dar muchas patologías. Eso también es muy importante de conocerlo, ¿no? Hay que tomar decisiones, muchas veces son decisiones difíciles. Obviamente la última decisión la tiene el dueño del animal, pero a nivel de decisiones médicas, de establecer un protocolo clínico, un protocolo diagnóstico de, pues lo suyo sería hacer esta prueba, esta prueba, esta prueba, pero en tu animal a lo mejor esto lo podemos descartar o esto es más plausible que sea o vamos a hacer esto de esta forma. Esas decisiones también hay que tomarlas. Y esto, lo de aceptar que es una carrera de esfuerzo, es, valga la redundancia, eh, es una carrera de fondo, ya no solamente la carrera en sí de veterinaria, sino toda tu vida profesional, todos los años que dediques a ella, tienes que estar estudiando y es una carrera eh,
que es dedica muchísimo tiempo. Mucho tiempo no solamente en el trabajo, sino hay gente que no sabe desconectar. A mí me pasó durante una larga temporada que te llevas los casos a casa y llegas a casa y no desconectas y son 24/7 pensando en los casos, a ver qué puedes hacer para que este animal no se muera y al final te desgasta también mentalmente. Hay que saber tener un ten con ten, ¿no? Vale, ¿qué no es ser veterinario? Que también creo que es un tema importante, ¿no? Jugar todo el día con perritos y con gatitos, por mucho que nos encante, y sí que es cierto que los veterinarios pues nos apasionan los animales, si no, no nos dedicaríamos a ello, pero no se trata de jugar con ellos. Y de hecho os voy a poner un ejemplo que a mí me cuesta bastante y a muchos compañeros les cuesta. Cuando vemos un cachorrito, esto lo aprendes con los años también, cuando tienes ingresado un cachorrito o cuando le ves en consulta, muchas veces no puedes estar jugando con él. Hay cachorros que ni siquiera tienen la primera vacuna y tú no solamente ves a ese cachorro, sino que ves a un montón de animales que muchos de ellos tienen enfermedades infecciosas. Tienes que tomar una serie de medidas para no solamente que ese cachorro no contagie una posible enfermedad infecciosa a otro, sino tú no servir de vehículo para, como un fómite, para darle al cachorro una enfermedad infecciosa que has tratado previamente de otro paciente. Es decir, hay una serie de medidas de higiene básicas que tienes que tener. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, tampoco se trata de acabar una carrera en 3 años. Hay mucha gente que lo sabe, pero hay otras personas que sí que me han dicho que sí son 3 años. No, en España son 5, hay en otros países que son 6 años. Es una carrera larga, exigente y realmente te lleva mucho, mucho tiempo. Yo me pasaba desde las 9, 10 de la mañana, en algunos casos cuando tenía seminarios a primera hora, desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde allí y muchas veces sin ir a clase. Luego os comentaré. Entonces es mucho, mucho tiempo. No significa que siempre vas a trabajar en una clínica, luego lo veremos que tienes muchos ámbitos de trabajo. Bueno, no basta solamente con tener vocación, sino que tienes que tener un estómago frío para ver cosas que a lo mejor no te gusta ver. No solamente hablo de las experiencias que conté en el otro stream, sino que, por ejemplo, que te venga un perro mordido. Ese perro mordido, si es la primera vez que lo ves, hay gente que no está acostumbrada a ver una herida abierta o, como me pasó a mí una de las primeras veces, yo creo que aquí todavía no era veterinaria licenciada, creo que era estudiante, que nos vino un perro eviscerado porque le dio una cornamenta, le metió los cuernos el jabalí, le metió todos los colmillacos y venía con todos los intestinos por fuera y a mí me sorprendió porque era el primer perro eviscerado que veía. Y claro, estas cosas que un veterinario que tiene ya rodaje está acostumbrado, pero te tienes que acostumbrar. Tú no naces acostumbrado a esto. Entonces te tienen que gustar los animales, te tiene que gustar estudiar, pero tienes que tener cierta frialdad como para acostumbrarte a situaciones de emergencia o estas cosas que a alguien le puede impactar y saber actuar correctamente en esas situaciones. Esto también me lo habéis preguntado, que son las formas de acceso a veterinaria. Estas son las que conozco yo. Yo lo que cursé fue bachillerato, entonces yo hice el bachillerato de ciencias, luego en mi año no estaba la EBAU, estaba la PAU, pero vamos que es básicamente lo mismo, la prueba de acceso, y de ahí a la universidad. Esta vía suele ser la más común y la más corta bajo mi punto de vista para aquellas personas que quieran acceder a la carrera. Luego está una segunda vía, que son aquellas personas que cursan un ciclo de FP, normalmente o cursas un ciclo de FP medio y luego te pasas a un ciclo de FP superior y del ciclo de FP superior ya te pasas a la carrera con la nota de corte, o directamente cursas un ciclo de FP superior y de ahí a la carrera con la nota de corte. Lo que pasa es que este tipo de vía suele ser más años, porque los FP superior, que yo sepa, la mayoría son 2 años, y, y además hay menos plazas. Entonces, está bien para aquellas personas que no quieran cursar bachillerato, pero bajo mi punto de vista quizás sea un poquito más complicado. Eso ya lo tiene que valorar cada uno. Y luego la tercera vía, yo esta no la domino mucho porque realmente no ni la he hecho ni me he metido a investigar mucho más allá, pero sé que existen pruebas de acceso específicas para personas mayores de 25 años con una nota de corte determinada y hay ciertas plazas que se reservan para ellos, para los que lo queráis hacer. Vamos a poner la siguiente diapositiva porque aquí
se ve muy chiquitito, casi no se ve. Lo que os quería hacer es una comparativa de las notas de corte de cómo ha ido evolucionando la carrera de veterinaria desde el año 2009-2010 hasta el año pasado, hasta el 23-24, ¿no? Desde el año 2009-2010 para atrás, si nos echamos a tema de licenciatura, la nota de corte estaba sobre 10 y más o menos rondaba 7 y pico, 7,3, 7,4, 7,5, fue incrementando a lo largo de los años, ¿no? Ya a partir del 2010-2011, la nota de corte, para los que queráis entrar, se pondera sobre 14, con lo cual al principio empezaba con un 10, que era una nota más o menos moderada, pero si nos fijamos en los últimos años, que ha ido subiendo, se acerca bastante a la carrera de medicina, con 12 y pico de nota de corte, y esto es porque hay mucha más demanda de esta carrera, hay mucha más gente que quiere hacer la carrera de veterinario últimamente. Entonces la nota de corte lógicamente sube. Esto es una curiosidad, por si acaso queríais saber más o menos por dónde estaban estas notas. Vale, estas son las universidades. Tenemos una lista de universidades públicas y privadas. Yo me voy a centrar en España y os voy a dar pinceladas de lo mínimo que sé de cada una, porque yo realmente donde estudié fue la Universidad Complutense, que es donde sé cómo funcionan las cosas, y en el resto más o menos, por si acaso tenéis interés en saber a qué se dedica cada universidad, porque no se dan en todas exactamente lo mismo. Vamos con la primera. La primera de ellas es la Complutense de Madrid. Esta ya os digo que es la que estudié yo. Es una de las universidades que más prestigio tiene a nivel de veterinaria. Y destaca sobre todo en pequeños animales, tanto medicina, cirugía, también hay medicina de exóticos, hay medicina de rumiantes, hay medicina de caballos, cirugía también, pero también destaca mucho en el ámbito de la investigación, de la docencia y de las especialidades veterinarias, con lo cual es una carrera que si lo enfocamos solamente en la medicina veterinaria, no en producción y demás, sino medicina veterinaria, la verdad es que da mucho de lo que aprender. La siguiente, la Universidad Autónoma de Barcelona es muy buena, destaca a nivel clínico, sobre todo de perros y gatos, de pequeños animales, a nivel de medicina, a nivel de cirugía, y sobre todo es una de las universidades que más cantidad de diplomados europeos tiene, es decir, más cantidades de especialistas reconocidos a nivel mundial, luego os comentaré lo que es un diplomado europeo, de toda España. Córdoba. De aquí para las siguientes os he contar pinceladas, porque realmente no he estado en ninguna de ellas, pero Córdoba destaca sobre todo a nivel de caballos. Aquellos que queráis meteros en la carrera para estudiar medicina o cirugía equina, Córdoba es muy, muy buen sitio. León, que estoy viendo en la diapositiva que estamos ahora, si mal no recuerdo, destaca sobre todo en el tema de enfermedades infecciosas, de enfermedades parasitarias, también se dedican un poquito a la producción animal, pero destaca sobre todo en este ámbito. En Zaragoza también se ven temas de medicina animal, en todas se ven temas de medicina animal, pero destaca más temas de producción. Creo recordar que se ven bastantes más suidos que perros y gatos. Los suidos son los cerdos. Para gente que se quiera dedicar pues, a temas de producción y granjas de ese aspecto. En Santiago de Compostela, que es en la diapositiva que estamos ahora, si mal no recuerdo, destaca en el tema de la genética y de la biotecnología. Para personas que quieran ir por esa salida, pues a lo mejor es una buena universidad. En la de Murcia se hace medicina animal, pero también destacan por tema de producción, si mal no estoy enterada. En Extremadura es medicina general, medicina generalista en grandes ámbitos de pequeños animales. Vamos con Las Palmas de Gran Canaria, es la única universidad hasta donde yo sé que destaca por ictiopatología, el estudio sobre los peces, sobre las especies marinas, y también aquellas personas que se quieran dedicar a mamíferos marinos, ballenas, delfines, cetáceos en general. Creo que es la única universidad que ofrece prácticas, estudios como tal en esa universidad. O sea, las pocas personas que se dedican a ser veterinarios de mamíferos marinos normalmente se van a Las Palmas de Gran Canaria. Si no es a cursar la carrera, es hacer prácticas posteriores. En Lleida destacan por dos cosas. Uno, a nivel de medicina, pero sobre todo de producción animal. Y de hecho es una de las universidades que tienen el doble grado, que son 6 años, por una parte de veterinaria como tal y por otra de producción. Y luego tenemos las universidades privadas. En Madrid yo creo que es
la comunidad autónoma que más universidades tiene, porque tiene la pública, que es la Complutense, y luego tiene 2 privadas, que son la Alfonso X el Sabio, que es la que lleva pues prácticamente toda la vida abierta, y luego también tenemos la Europea, que ha abierto hace 2 años, si mal no recuerdo, es nueva, y se da bastante medicina animal y cirugía. El resto, la verdad es que no las domino mucho, el resto de universidades privadas, pero bueno, para aquellas personas que seáis de esas comunidades autónomas o que queráis iros para allá, pues que sepáis que están aquí. Vale, vamos con las siguientes diapositivas. Vale, vamos a cómo se distribuye la carrera. Por cierto, no os lo he dicho, pero aquellas personas que queráis cursar esta carrera en una universidad pública, pero que por lo que sea no os dé la nota, ya sea por una de estas 3 vías, una cuarta manera sería cursar un primer año o primero o segundo año en una universidad privada y luego hacer un curso puente hacia la pública. Hay veces que te pueden convalidar asignaturas de primer curso, primero y segundo curso y pasarte directamente a las universidades públicas, cambiarte a esa universidad. Hay gente que lo ha hecho. Vale, ¿cómo se distribuye la carrera en términos generales en estos 5 años? Con respecto de cómo lo hice yo, varía un poquito porque yo soy licenciatura, entonces yo soy del plan antiguo, yo no tuve rotatorio, que ahora mismo lo tienen en quinto, ahora os comentaré lo que es, ni tuve que hacer trabajo de fin de grado ni todo esto. Pero en rasgos generales es bastante parecido. Los 2 primeros años de la carrera son bases fundamentales y luego veremos las asignaturas para que veáis un poquito qué es lo que estudiamos en veterinaria, pero tú llegas recién salida de una FP o de bachillerato sin tener conceptos de absolutamente nada de medicina, nada. Y tienen que irte midiendo poco a poco conceptos para que tú termines sabiendo medicina pura y dura. Entonces, ¿por dónde se empieza? Pues tenemos asignaturas que, bajo mi punto de vista, no sirven para nada realmente, que son pues química, física, matemáticas, estadística, asignaturas que son comunes a muchas carreras de ciencias, ¿no? Que luego realmente el día de mañana no las utilizas. Pero también tienes asignaturas que son las bases fundamentales de lo que vas a utilizar el día de mañana, como son anatomía, fisiología. Bueno, cuando vamos un poquito más centrados en la carrera, ya estamos en tercero o cuarto, nos empezamos a meter en lo que es la patología. Hemos estudiado lo que es el cuerpo normal, digamos, un cuerpo de un animal sano, ahora vamos a pasar a estudiar lo que es un cuerpo que se empieza a enfermar. ¿Cómo se enferma? ¿Por qué se enferma? ¿Y cómo podemos tratarlo? Y actualmente, en cómo está el plan de estudios de Bolonia, el quinto año se integran todos los conceptos y se hacen las prácticas dentro del hospital, dentro de la propia universidad, porque luego también hay asignaturas que tienes que cursar, son obligatorias, que son prácticas en centros privados fuera de la universidad, para que tú veas lo que es pues la vida profesional real de un veterinario. Y esas prácticas las puedes elegir tú dónde hacerlas, en hospitales, en clínicas generalistas, o si te quieres ir al zoo, o si te quieres ir, sea donde tú quieras trabajar el día de mañana, tú lo puedes elegir. Vale, esto es una visión general de las asignaturas. La vamos a pasar porque es simplemente para que tengáis una idea general de qué asignaturas cursamos en cada año, pero me parecía más relevante si yo os decía las que bajo mi punto de vista son más importantes y las que bajo mi punto de vista yo quitaría y cuáles añadiría. Entonces luego las vemos tranquilamente. Estas siguientes diapositivas, que también las vamos a pasar rápidas, simplemente para que os hagáis una idea general, aquellos que estéis interesados, de cada curso. Esto, por ejemplo, es primer curso, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los semestres, cuántas horas y cuántos créditos equivale por cada semestre y cada asignatura, y para que os hagáis una idea general de qué es lo que cursamos cada semestre y cada curso anual. Por ejemplo, aquí en primero, anatomía es todo el año. De hecho, cuando estaba yo estudiando en la licenciatura, anatomía, no sé si fue exactamente la primerísima clase que tuve, pero por lo menos es la primera que yo recuerdo, ¿eh? Esa es la primera que yo recuerdo, no sé si fue la primera que tuve. Y tú entras en un aula nueva para ti, con un montón de gente, que yo no había visto tanta gente junta en mi vida, y te sientas, hay un proyector y una persona que no conoces de nada te empieza a hablar en un idioma que para ti es extraterrestre. Por lo menos a mí me pasó. O sea, yo venía de bachillerato, de mis pues matemáticas, biología, química, de ciencias de la tierra, las cosas que estudias en bachillerato normal, en un idioma normal que para mí es el español.
Y de repente me siento y me proyectan una figura de una cabeza de un perro que estaba diseccionada, estábamos con los músculos, empezamos así, y me empiezan a decir, sí, si os fijáis en la parte rostral, en la parte craneal y aquí en la zona medial, y claro, esos conceptos tú no los entiendes. Nadie te explica qué es la zona medial, ni craneal, ni rostral, y para mí me hablaban, pues en japonés no entendía absolutamente nada. De hecho, creo recordar que también llegué a preguntar si estaba en la clase correcta, pero luego cuando ves las caras de las personas y ves que todos estamos así, perdidos, dices, ah, vale, pues era así. Luego te vas acostumbrando y esto lo hacen adrede para que tú vayas adquiriendo vocabulario de forma un poco natural y cuando ya terminas la clase y tienes tus apuntes y te empiezas a estudiar qué significa medial, qué significa rostral, qué significa caudal, qué significa, pues todo esto ya te va sonando un poquito más y ves que es un vocabulario normal para describirte la anatomía. Pero bueno, entonces al principio es un poco chocante. Vamos a pasar estos cursos de los créditos y de las horas. Todo esto también lo tenéis en internet colgado. Esto lo hemos sacado de la Complutense. Todas estas asignaturas con los créditos y con las horas que corresponde a cada asignatura, os hemos puesto el ejemplo de la Complutense porque es donde estudié yo. Vale, esto también es otro ejemplo distinto, también sacado de la Complutense, la diapositiva anterior, simplemente para que veáis el horario de lo que es una carrera de veterinaria. Que ya os digo que yo me pasaba desde las 9:10 de la mañana, 8 los días que tenía seminario, que había seminarios de 8 a 9 a veces, hasta las 7, 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque la carrera de veterinaria es muy práctica. Entonces, a las clases teóricas no tienes por qué asistir. De hecho, yo muchas veces no asistí a las clases teóricas, pero a las prácticas obviamente sí. Y de hecho, de la mayoría de las asignaturas, tú tienes distintos exámenes. Tienes que aprobar un examen teórico, pero también tienes que aprobar un examen práctico. Y no sé ahora en Bolonia la nota de corte de esos exámenes, pero cuando yo fui licenciatura, había asignaturas que se aprobaban con un 5, pero luego había otras que te exigían un 6 o incluso un 7 en cada examen. Y tenías que aprobar todo por separado para aprobar la asignatura. ¿Cómo se daban? Pues yo pertenecía al grupo de mañana, quiere decirse que yo las clases teóricas las tenía por la mañana y las prácticas por la tarde me empezaban a las 3 de la tarde. Yo por la mañana, aunque me pasaba el día allí, muchas veces no iba a clase teórica. Lo que hacía era meterme en el hospital, porque tú puedes hacer prácticas optativas, luego os comentaré. Y me pasaba todo el día en consultas en el hospital o en anestesia, que estaba metido en anestesia, y aprendía una barbaridad, pero terminas reventada, porque estás allí hasta las 2, 2:30 de la tarde, tienes media horita para comer o a veces ni eso, y luego empiezas con las prácticas por la tarde, ¿no? Entonces te pasas todo el día. Esto que pone asignaturas clave, os comento porque es el ejemplo de las asignaturas que os comenté antes que había desde primero hasta quinto. Yo, bajo mi punto de vista, hay asignaturas que quitaría. ¿Por qué? Porque yo me dedico a la medicina animal. Entonces, bajo mi punto de vista, veterinaria está un poco mal planteado para las personas que tenemos claro que no queremos dedicarnos a la producción animal, sino que queremos ser médicos veterinarios. Entonces, bajo mi punto de vista, es una carrera que te viene muy bien porque es polifacética, tiene muchas salidas profesionales, pero tienes que estudiar asignaturas que realmente el día de mañana no vas a utilizar. Entonces, yo la separaría en dos carreras, en medicina veterinaria como tal y luego en producción animal otra carrera distinta. Y si hay gente que no lo tiene claro, pues que puedas cursar, en este caso, los 2 grados juntos, ¿no? De primer curso, los que tienen tic verde que he puesto son las que para mí son más importantes. Anatomía y fisiología, lo que os comentaba antes. Anatomía es el estudio del cuerpo de forma macroscópica, digamos, el ir viendo cada músculo, la piel, cada órgano. De hecho, en anatomía hacíamos disección de cadáveres porque tú estudias la parte teórica y luego en las prácticas de anatomía consisten básicamente en el reconocimiento de estructuras de animales sanos, que luego tienes otra asignatura, yo la tuve en cuarto, que se trata de hacer necropsias, es decir, una disección de estos animales, pero con patologías, para irlas viendo in situ. La fisiología es lo que os comentaba antes, para mí de las asignaturas más sumamente importantes porque es el por qué ocurren las cosas. Son 2 asignaturas que a muchas personas les cuesta, y les cuesta mucho porque es un temario enorme, inmenso, a veces difícil de entender.
De hecho, en anatomía, por ejemplo, mucha gente se queja de que no estudias anatomía de una especie, sino que tú estudias anatomía de, por lo menos cuando lo cursé yo, perros, gatos por separado, porque son parecidos pero no son exactamente iguales. Perros, gatos, rumiantes, lo engloban en todo el concepto de rumiantes, de suidos, que son los cerdos, y de caballos. Entonces tú te examinabas de anatomía de 5 especies distintas y te podía tocar sea lo que sea. De fisiología también pasa lo mismo. Lo que pasa es que ahí nos centramos un poquito más en perros y gatos, pero sí que estudias fisiología en rumiantes, en caballos, en suidos. Luego, histología lo he marcado en amarillo porque histología y citología es el estudio también de los tejidos y de los órganos, pero a nivel microscópico. Entonces, ¿es importante? Sí, es muy importante, pero yo, por ejemplo, no lo hago. Yo no cojo una muestra y lo miro al microscopio. Depende de lo que te dediques, lo vas a utilizar o no lo vas a utilizar. Los oncólogos, los veterinarios oncólogos, lo utilizan muchísimo, sobre todo la citología. Ellos toman una muestra de un tumor, de un sobrecrecimiento, sea en el órgano que sea, y lo miran al microscopio. Y muchos de ellos ven si es cáncer, si no es cáncer, qué tipo de cáncer es, y otros muchos lo envían al laboratorio, ¿no?, para que se analice por histopatología. Entonces, esto yo no lo hago prácticamente nunca. De hecho, yo no sé histopatología, sé mirar frotis y a duras penas, porque no es mi trabajo, pero los oncólogos lo utilizan día sí día también. En segundo, si os fijáis, también tenemos anatomía en segundo, seguimos teniendo fisiología en segundo, lo estudiamos mucho tiempo, y enfermedades como microbiología, parasitología. Estas son todas las enfermedades infecciosas. Estudiamos el ciclo del bichito, es decir, estudiamos lo que es la lismania, por ejemplo. Estudiamos la lismania en sí, el ciclo de la lismania, y luego aparte en una asignatura que no me acuerdo en qué curso está aquí en Bolonia, pero en otra asignatura distinta se estudia lo que es la enfermedad que te transmite este bichito y cómo tratarla, qué signos clínicos da, qué patología da en el perro, en el gato y cuáles son los últimos tratamientos, ¿no? Entonces también se estudia bastante de esto. Patología general, se empiezan a ver qué alteraciones hay en el cuerpo cuando se enferma. Y propedéutica también me parece bastante relevante porque es la exploración de un paciente, básicamente. Los vídeos que os tengo, es que no recuerdo cómo los llamé, cuando os enseño a explorar a vuestros perros y gatos en casa, que os digo, fijaos si tienen las encías de este color, de este otro, si están pálidas, si las encías están cianóticas, que es como azulado, o si están rositas, o si están rojas. Todo esto es propedéutica. Es aprender a explorar un animal correctamente, ver lo que es normal y ver lo que no es normal. Porque si no sabes explorar bien un animal, luego no puedes establecer un correcto diagnóstico. Luego, de tercero, todo el tema de farmacología, el tema de farmacoterapéutica, también es muy denso, es muy rollo para muchas personas, pero para mí es fundamental saberlo, porque en estas asignaturas se estudian no solamente los tipos de medicamentos, de fármacos que existen, sino cada fármaco, hola Cés, hola, se estudian estos fármacos desde que tú los inyectas en un animal por distintas vías o desde que se lo toman vía oral, cómo van cambiando dentro del cuerpo de ese animal, es decir, por qué órganos pasan, cuánto tiempo tardan en hacer efecto, dónde van a hacer efecto exactamente, cómo se eliminan. ¿Por qué es necesario saber esto? Pues, por ejemplo, para saber que a un perrito que tiene el riñón mal no le puedo dar ciertos tipos de fármacos porque van a dificultar la funcionalidad del riñón, ¿no? O no se debería de dar. Pues para estos temas se estudia la farmacología. Luego, tema de obstetricia y reproducción es importante, pero no todo el mundo se dedica a ello. Pero sí que creo que se debería estudiar, para mí por lo menos es importante y no me dedico a ello. Estudias los ciclos fisiológicos, la reproducción de perros, de gatos, las otras especies que os he comentado, pero también las distintas alteraciones que tiene una perrita gestante. Estudias neonatología, pues por ejemplo las constantes vitales básicas de los cachorros o cuidados básicos de cachorros, algo que me parece conceptos básicos, ¿no? Radiología, diagnóstico por imagen, aquí das pinceladas, no es que vayas a saber
no sales de la carrera sabiendo hacer una ecografía, ni muchísimo menos, para eso están los especialistas, pero son pinceladas básicas para que sepas un poco pues, de qué va la cosa. Y luego en cuarto y en quinto ya empezamos con cirugía, con medicina interna, el tema de las enfermedades infecciosas y parasitarias que os comentaba. Hemos estudiado antes los bichitos, ¿no? El ciclo de cómo funciona el ciclo biológico de los bichos, y ahora vamos a estudiar en sí mismo la enfermedad que producen. Y ya lo de medicina interna nos empezamos a meter con todos los órganos. Tema de zoonosis en quinto, donde pone medicina preventiva, política de salud y demás. Sobre todo el tema de zoonosis significa enfermedades que los animales nos pueden transmitir a nosotros. Eso en veterinaria se estudia muchísimo. El ejemplo de antes, la leishmania es una zoonosis. La leishmania la conocemos mucho en los perros, que los gatos también la pueden tener, pero también la podemos tener nosotros. Es una zoonosis y eso lo estudiamos también aquí. Y tema de nutrición, tengo una pregunta pendiente de responder al final del stream de una persona que me ha preguntado precisamente qué estudiamos en nutrición, y me parece una buenísima pregunta, y de hecho me la he puesto en amarillo porque es una asignatura que podría ser muy buena, sería una asignatura fantástica en la carrera, y bajo mi punto de vista no merece la pena cómo se da. Luego os comento un poquito el porqué. Luego hablamos sobre nutrición. Vale, estas son las que yo quitaría directamente. Asignaturas que digo no merecen la pena. Vale, empezando por primero, tenemos bases de producción animal, etnología, etología. Etnología es el estudio de las razas. Etología lo he puesto en verde porque aquí está englobada en distintos conceptos. Eso es una asignatura que se da de etología, que es el comportamiento animal, con otras cosas. Cuando yo hice la carrera, etología era una asignatura aparte que se daba durante un año, y esa asignatura en concreto sí la cursaría. Tú tienes que tener nociones básicas del comportamiento animal. Luego ya si te quieres especializar, terminas la carrera y te haces tus 3 años de especialidad en etología. Pero tal y como está planteado aquí en el grado, que no sé qué es lo que darán de etología, creo que se va a quedar corto. Entonces yo esta asignatura en general con todo ese popurrí lo quitaría, pero sí pondría una asignatura anual de etología. Las que os he comentado, física, química, genética, todo esto a mí me sobra, porque creo que son asignaturas un poco como de relleno. La que no quitaría es bioquímica, que no la he marcado, pero bioquímica, que puede parecer una asignatura de relleno, es como las bases para aprender posteriormente fisiología. Un ejemplo que os pongo, no sé cuántos de vosotros habéis estudiado por aquí biología en bachillerato, pero hay, por ejemplo, una cadena muy conocida a nivel bioquímico de la respiración celular, el ciclo de Krebs. Bueno, pues si tú no entiendes, porque más que aprenderte de memoria, se trata de entender cómo funciona el cuerpo. Si tú no entiendes el ciclo de Krebs, a lo mejor no puedes entender cómo se hace toda la respiración celular, o no puedes entender posteriormente otros procesos fisiológicos de un animal, ¿no? Entonces yo esa la dejaría. Otras asignaturas que quitaría, todas las bases de producción, o sea, agronomía, producción animal, mejora genética, que es de segundo, cría y producción de tercero. Básicamente consiste en hacer matrices. Te pasas un año entero haciendo matrices matemáticas con conceptos relacionados sobre mejora genética de los animales. Lo quitaría. ¿Por qué? Porque yo no me voy a dedicar a ello. La gran mayoría de los veterinarios no se dedican a ello. Tecnología de los alimentos, yo también la quitaría porque yo tampoco me dedico a ello. ¿Qué es lo que hice yo en tecnología de los alimentos? En mi año fue un año entero de tecnología de los alimentos. Te enseñan a producir, por ejemplo, producir quesos, producir leche, me refiero más que producir leche, cómo funciona la producción de leche, a elaborar distintos tipos de embutidos. De hecho, una de las prácticas que tuve fue el hacer mortadela, el hacer salchichas. Todo esto te enseñan a nivel teórico cómo se hace y luego tienes prácticas de ello. A mí, personalmente, no me sirve de nada en mi trabajo estudiar cómo se crea una mortadela. Entonces, estoy poniendo un tiempo que para mí en ese momento era muy valioso en estudio de una asignatura que no me va a ayudar en nada el día de mañana. Por eso yo separaría estos conceptos de, por una parte, producción y por otra, medicina veterinaria. Pero bueno, pues esta carrera es polifacética, tiene pros y tiene contras, ¿no? Estas son las asignaturas
que yo personalmente, bajo mis gustos y lo que yo me dedico, yo pondría en la carrera, las asignaturas que a mí me faltan. A mí me falta que la medicina interna no sea una asignatura de medicina interna, sino que tenga distintas asignaturas eh, profundizando más en cada uno de los órganos. Es decir, que tengamos una asignatura de gastroenterología, de patología, de nefrología, es decir, de cada uno de los órganos. Y también me falta una asignatura muy, muy importante que ni siquiera se dan pinceladas en la carrera y es psicología de la veterinaria. Lo he titulado así, me he inventado el nombre, pero a mí me falta una asignatura que sea psicología de la veterinaria, el trato al propietario. Porque como os comenté en el stream anterior, tú sales de la carrera sin saber prácticamente nada, si tienes muchos conceptos teóricos que realmente hasta que no los pones en práctica no los vas a procesar. Pero a nivel de trato con gente que además está preocupada por su animal, no te enseñan absolutamente nada. Entonces, a mí me falta que me hubieran dado por lo menos unas nociones básicas de hay que hablarles así, en ciertas situaciones, por ejemplo, en ataques de ansiedad que tengan los propietarios, que ya he tenido muchos propietarios con ataques de ansiedad. Tú aprendes a solventarlos, pero en la carrera no te enseñan qué haces cuando tienes que atender a un animal y a un propietario que está teniendo un ataque de ansiedad. Cosas básicas, ¿no? Pero a mí me faltaron en la carrera. Vale, estas son fotos. Es que me traen muchos recuerdos, tienen muchos años estas fotos. Pues yo creo que a lo mejor 15 años tienen estas fotos. Son fotos de cuando yo estuve de prácticas en la Fundación Once Perro Guía. Cuando os hablaba al principio del directo que tienes muchas prácticas en la carrera, hay algunas prácticas que son obligatorias, obviamente las prácticas de todas las asignaturas son obligatorias y se hacen dentro del hospital. Tienes otras prácticas que son del rotatorio, que no os lo he explicado al final. El rotatorio es en el último semestre del último curso, de quinto. Ahora con Bolonia, porque yo no lo tuve, pasas esos 6 meses rotando las prácticas dentro de los distintos departamentos y de las distintas especialidades del propio hospital, ¿no? De la carrera, para que tú veas lo que se hace ahí en primer plano. Bueno, pues quitando todas estas prácticas que son obligatorias, tú de forma voluntaria, solamente si tú quieres, en tu tiempo libre, puedes hacer prácticas extra. Y yo me metí. Y en la universidad te ofrecen distintos sitios, pues hay gente que se va al zoo, hay gente que se va a Faunia, hay gente que se va a Grefa y una de las zonas, bueno, uno de los sitios que ofrecían era la Fundación Once Perro Guía. Y yo me metí, estuve 3 años allí. ¿Qué aprendías allí? Pues allí se ve muchísima neonatología, se ven cómo se cuida a una perra que está preñada, las necesidades que tienen, se ven muchas castraciones, se ve mucha medicina preventiva, cómo hacen los protocolos de desparasitación, de vacunación de estos cachorritos, se ven muchísimas enfermedades infecciosas de cachorros, parvos, giardias, hay un montón de giardias, bueno, pues todo lo relacionado con cachorretes, ¿no? Y la verdad es que para mí fue una experiencia muy, muy bonita. Luego a nivel profesional sí que es cierto que no me dedico a esto, pero me lo pasé muy bien y aprendí mucho. Y estos son pues fotos, recuerdo que tengo de aquellos años, ¿no? Que yo os digo que fácilmente hará 15 años de esto. Pero bueno, a ver, pasa las fotos ayudante. Sí, eso es. Esto es lo que os comentaba. ¿Veis que tengo una bata? Esta bata no es porque el perrillo tuviera nada infeccioso, sino para intentar prevenir que yo le pudiera trasladar algo infeccioso al cachorrillo, ¿no? Para intentar prevenirlo. Me faltarían los guantes, pero el resto es que estábamos aprendiendo, entonces poco a poco te van diciendo. Vale, sigue pasando las diapositivas. Es la ternura de estar rodeada todo el día con cachorros, ¿no? Entonces, en ese momento sí que estaba más enfocada bueno, pues al cuidado de los cachorros, a las alegrías que me daba estar rodeado de ellos, que no veía tanto las enfermedades que tienen detrás, ¿no? Y todo esto que os estoy comentando. Pero bueno, es que estás empezando la carrera. Yo me metí muy jovencita, no sé si estaba segundo, tercero de carrera, me metí aquí. Estos son otro tipo de prácticas. Estas fotos que tenéis aquí son de cuando me metí en el servicio de anestesia. Estuve un año y para aquellos que queráis cursar la carrera,
es una de las prácticas voluntarias que más recomiendo, si no la que más. Aprendí una barbaridad. Estás un año entero de colaborador en un determinado servicio. Yo me metí 2 años a traumatología y 1 año en anestesia, ¿no? En anestesia aprendes de todo y además es que te dejan hacer muchísimas cosas. Están ellos supervisándote, los propios anestesistas, pero te van enseñando y cuando te ven que tienes suficiente soltura como para hacer cosas, te dejan solo entre comillas, porque estás bajo su ala y te están viendo, pero tú tienes la sensación de que estás solo. Entonces aprendes muchísimo y de hecho yo cuando terminé la carrera, la única cosa que yo sentía suficiente confianza en mí misma como para hacer yo sola era anestesia. Nos enseñaron muy, muy bien. De hecho, esta foto, la de la derecha, las dos de la izquierda son de asignaturas optativas que me cogí de exóticos, que yo no me dedico a exóticos, pero me gustan mucho los conejos, tengo conejos de hace muchos, muchos años, entonces pues me metí para estudiar anatomía, patologías básicas, para tener conceptos básicos, ¿no? Pero la foto que estaba a la derecha era de cuando me enseñaron a poner una epidural. Y entonces de ahí me hicieron una foto porque estaba aprendiendo ya a poner epidurales, ¿no? En anestesia. La verdad es que enseñan fenomenal y aprendí muchísimo, me gustó mucho, mucho. Vale, aquí vamos a ver qué hacer una vez terminamos la carrera. ¿Qué posibilidades tenemos de seguir aprendiendo, de seguirnos formando y dónde nos podemos meter? El BIR lo he puesto entre comillas porque no existe el BIR. Como el MIR de médico interno residente, el veterinario interno residente no es algo que esté oficialmente reconocido. Entonces lo llamo entre comillas por eso, pero sí que existen los internados rotatorios y sí que existen las residencias. El internado rotatorio hay 2 tipos de internado. Uno es el rotatorio, que suele ser 1 año, 2 años en algunos sitios, y vas por distintas especialidades, distintos departamentos, pues medicina general, medicina interna y las distintas especialidades de medicina interna, diagnóstico por imagen, por UCI, hospitalización, por cirugía, por anestesia, y se trata de estar, ya os digo que entre 1 y 2 años, lo normal suele ser 1 año, rotando por estas especialidades, tú ya siendo un veterinario con graduado o licenciado, pero aprendiendo. Entonces tú ahí estás como de prácticas, entre comillas, de becario, cuando te están enseñando en todas estas especialidades. Y luego tienes otro tipo de internados, que son aquellas personas que quieren dedicarse más tiempo a una determinada especialidad, se meten entre 1 y 3 años a ese departamento que les gusta, a aprender esa especialidad en concreto. Vale, estas son las formas de especializarse a nivel formal, a nivel que está, no me sale ahora la palabra, reconocido, ¿vale? Las especialidades reconocidas. Hay solamente una especialidad reconocida como tal, que son las residencias y las diplomaturas. Las residencias se hacen para obtener una diplomatura, ya sea una diplomatura europea o una diplomatura americana. Yo me quedé en el rotatorio, ¿vale? Yo hice el rotatorio y luego el resto de mi vida profesional sí que he estado trabajando única y exclusivamente en hospitalización, urgencias y UCI, pero yo me quedé ahí. Si quieres seguir obteniendo títulos de realmente a nivel de reconocimiento, tener ese título de especialista tienes que tener una diplomatura europea o americana. ¿En qué consiste esto? Tú tienes tu rotatorio y posteriormente pasas a hacer la gran mayoría son 3 años, pero creo que también hay residencias de 4 y 5 años en una determinada especialidad, en la cual durante esos años no solamente tienes que estudiar y pasar ciertos exámenes teóricos y prácticos, sino que también tienes que hacer una serie de publicaciones, no me acuerdo si es durante la residencia o después de la residencia, para obtener esta diplomatura. Cuando ya eres diplomado, para mantener esa diplomatura, ese reconocimiento de especialista tienes que hacer una serie de cosas. No solamente te vale, me lo he sacado y ya me vale para toda la vida, sino que tienes la obligación, por una parte, de formación de nuevos residentes y por otra, de formación de veterinarios, pues dando congresos, dando una serie de cosas, pero por otra también de publicación de artículos científicos. Entonces, no es solamente medicina como tal, sino que hay mucha parte de docencia, de investigación y de obligación de estar al día con todas estas publicaciones científicas. Es muy, muy sacrificado.
También es cierto que es muy difícil entrar a una diplomatura europea. No es como el MIR de los médicos, que se presenta un examen un montón de gente y de ahí, en función de la nota, vayas a obtener una diplomatura o no, sino que esto es, te metes a una diplomatura si consigues entrar, tienes que conocer a la persona adecuada, tienes que tener una serie de requisitos y una vez esto empieza el trabajo duro y demás. Vale, luego el tema de las acreditaciones. Hay una asociación que se llama ABEPA, que da unas acreditaciones a los veterinarios que pasan ciertos requisitos, también son, si mal no recuerdo, 3 años, trabajando casi el 100% de su, bueno, no sé si es el 100%, bueno, gran parte de su trabajo diario consiste en una especialización en concreto y tienen que hacer una serie de compilación de casos clínicos, presentar ciertos casos clínicos a esta asociación, pasar por un comité que te va a evaluar los conocimientos que tienes y si cumples con todos los requisitos y finalmente pasas este examen, tienes la acreditación en esta especialidad, pero solamente está reconocida por la asociación, no está reconocida a nivel europeo o a nivel global. Vale, esto de los másteres. ¿Qué otras cosas podemos hacer para seguirnos formando? Aparte de estudiar de forma autodidacta, porque también os quiero decir una cosa, mi mentalidad es que no te hace falta tener un título para saber más o menos. De hecho, hay muchos veterinarios que conozco que son buenísimos, muy, muy, muy buenos, y no tienen el título ni de diplomado, ni de acreditado en ABEPA, ni tienen másteres ni posgrados. O sea, tienen que tener una capacidad de estudio autodidacta muy grande, pero son veterinarios muy buenos. Igual que lo mismo, puede que tengas 1000 másters y luego que no tengas tantos conocimientos, ¿no? Pero que sepáis que también existen estas vías y de hecho os he puesto aquí los ejemplos de los que yo he hecho. A mí sí me gusta hacer estos másteres y posgrados. Yo cuando estuve haciendo el internado rotatorio, esto fue en el 2015, si mal no recuerdo, 2015, hice este primer máster, que en su día se llamaba posgrado, de Clínica de Pequeños Animales de la UAP, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ahí lo que te enseñan sobre todo es medicina a nivel generalista y patologías básicas, ¿no? Luego ya el posgrado tienes otras entidades, como por ejemplo ICEBET, es una entidad privada, no es una universidad como tal, pero sí que está avalada por la Universidad de Nebrija, si mal no recuerdo. O Improve es otra de las empresas que da estos posgrados, estos másteres a nivel veterinario. Hice el posgrado de urgencias, que me gustó bastante, aunque se me quedó un poco corto en aquel entonces, y ahora el que estoy haciendo es el de cuidados intensivos. ¿Por qué los hago? Pues porque para mí, aparte de que lo que dicen me resulta muy interesante, es una forma que tengo de obligarme a estar al día, porque si no, a mí me gusta mucho estudiar, para mí estudiar es un hobby, pero estudio lo que me gusta, no lo que tengo que estudiar. Es decir, si me metes a estudiar UCI, por ejemplo, me voy a enfocar, un ejemplo, en gasometrías, que me encantan las gasometrías, pero a lo mejor no te estudio otra cosa que me llama la atención menos. Haciendo estas cosas, yo me obligo a estar al día con absolutamente todos los temas que tengo que tratar en hospitalización, en urgencias y en UCI. También es cierto que hay másteres que cuestan un pastizal, entonces ya tienes que hacer un poquito de balance de si hacerlo, si no hacerlo o qué beneficios te dan, ¿no? Pero bueno, que sepáis que tenéis también estas salidas. Luego hay otros cursos, no lo he puesto aquí, pero hay otras formas de estarte formando, cursos, pues por ejemplo, en miedos y fobias, que también me hice uno, hay una asociación que se llama BAC, que da muchos cursos para veterinarios, para auxiliares también hay algunos, que son como pues cursos de una semana o de un mes o de 3 meses o de 6 meses algunos, como enfocados en un tema en particular, ¿no? O el de nutrición que estoy haciendo yo ahora, que era, no sé si eran 6 meses, un año, porque yo lo estoy viendo como en restream, no, ¿cómo se dice? Cuando han dado clases en directo y luego tú lo ves en diferido, bueno, lo estoy viendo así. Carreras, salidas profesionales que podemos tener, ¿no? La primera, medicina animal, que es a lo que me dedico yo. Tienes distintos tipos de medicina animal, de perros y gatos, que se llama de pequeños animales, hay salidas de animales exóticos, no es lo mismo exóticos que salvajes. Hay gente que le gustan los animales de zoo, le gustan los animales salvajes, pero los exóticos son aquellos animales que podemos tener en casa, pues conejos, cobayas, algunos tipos de reptiles, algunos tipos de pájaros.
Para mí, los veterinarios de exóticos tienen muchísimo, muchísimo mérito porque no tienen especialidades dentro de los animales de exóticos, sino que aquellos veterinarios que son de exóticos tienen que saber de todo sobre los pájaros, reptiles, pequeños mamíferos. Entonces, yo no sé cómo lo hacen, no sé qué cabeza tienen, pero vamos, para mí valen oro. Para la siguiente, producción animal. Lo que estábamos diciendo antes en la carrera es una carrera muy, muy polifacética que eh, no te da solamente conocimientos para dedicarte a la medicina, sino que también te da conocimientos para dedicarte precisamente a temas como este, ¿no? Pues a las explotaciones ganaderas, de cualquier tipo de rumiantes, de suidos, para ver que estén en buenas condiciones esos animales, que el producto que obtenemos de esos animales llegue en buenas condiciones, que no nos transmitan enfermedades infecciosas a nosotros, temas de zoonosis. Bueno, pues esto es otra rama. Higiene y salud pública, esto sobre todo es temas de seguridad alimentaria. No sé si habéis visto Pesadilla en la cocina, que seguramente algunos lo conozcáis. Siempre que salían en Pesadilla en la cocina diciendo que van a venir los investigadores a ese restaurante, a ese bar, esas personas que van a hacer esa inspección a ese restaurante, a ese bar, son veterinarios. Los veterinarios son los que van a ver que todos los alimentos estén en un buen estado y que sean las condiciones óptimas a nivel de salud, pues como para que no nos produzca ninguna enfermedad, ¿no? Es otra de las salidas que tenemos. Veterinarios que después de la carrera se han hecho un máster en seguridad alimentaria y posteriormente trabajan de esto. La industria farmacéutica, efectivamente, la industria farmacéutica es otra gran salida para los veterinarios. Y tengo que decir que viven bastante mejor que los que nos dedicamos a la medicina animal, pero la medicina animal es mucho más bonita. La industria farmacéutica puedes hacer desde trabajo en el laboratorio, que es otra de las salidas, investigación científica, hasta también algunos visitadores médicos. Bueno, hay cualquier trabajo que esté relacionado con la industria farmacéutica, casi todos tienen cabida, salvo un farmacéutico de vender medicamentos, que eso no lo podemos hacer, pero tienen cabida los veterinarios. Vale, vamos con el siguiente. Esta investigación científica aparte de la farmacéutica, que la acabo de poner. Docencia, aquí tengo experiencia yo. No sé si os acordáis que en el anterior stream, os lo comento, yo tuve una época en la que dejé la veterinaria y en esa época, que fue cortita, me metí a docente. En el tema de docencia no tiene por qué ser docencia para veterinarios, que también he sido docente para auxiliares de veterinaria, sino también docencia relacionada con la medicina, teniendo en cuenta que nosotros en la carrera todo lo que son patologías, fisiología y demás, salvo la anatomía, que algunas cosas se parecen, otras no, está muy, muy relacionada con la medicina humana, es otra especie más distinta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son muy parejas. Yo, por ejemplo, cuando estuve de docente esta temporada, estuve dando clases a auxiliares de enfermería humana, bueno, pues a cuidados de enfermería humana, ¿no? De auxiliares de enfermería. Pero tenemos cabida en la docencia en muchos sitios, en las propias universidades de veterinaria, pero también, por ejemplo, profesores de FP, profesores en distintos cursos, bueno, en muchos sitios relacionados con nuestra rama. Vale, vamos al siguiente. Peritajes, veterinario legal, sí. Todos los temas de maltrato animal, espectáculos también de belleza, espectáculos taurinos a nivel de bienestar animal, dentro de lo que se pueden esos espectáculos. El agility, todo esto lo llevan a cabo los veterinarios también. Vale, todos los servicios de rescates que tengan que ver con perritos, catástrofes, también no sé si saldrá más tarde o antes temas de pandemias, de epidemiología. Los veterinarios tienen cabida ahí, de hecho temas de epidemiología, de enfermedades infecciosas, bioseguridad, todo esto, los veterinarios estamos bastante metidos en el ajo, pero también para perros y caballos de la policía y del ámbito militar tiene que haber un veterinario, lógicamente, que se encargue de la salud de esos perros, y son veterinarios militares. Y por último, veterinario del Estado, que son aquellos que opositan y se encargan sobre todo temas de higiene de la salud, pero sobre todo que el producto animal que se coge, entre comillas, en bruto, por ejemplo, desde la pesca, desde que pescan en el puerto, lo traen y van a parar a los comercios, que ese pescado esté en buen estado y que intentar
lo mejor posible, que no nos vaya a producir ninguna infección ni que esté alterado el producto, ¿no? Que venga en las mejores condiciones. Esto es el convenio. Esto es cuánto cobra un veterinario. Bueno, nosotros no tuvimos convenio hasta el 2020. En el 2020 salió la primera versión del convenio de veterinarios y en el 2023 se hizo la segunda versión del convenio de los veterinarios, que es la que tenéis aquí, ¿no? La tabla de salarios, ahora la ponemos un poquito más grande, pero para que sepáis todos estos salarios, pon la diapositiva anterior un segundito, ahora mismo vamos con esto y lo explico. Ayudante, no sé si es que yo la veo con delay. Esta tabla de salarios se ve muy pequeñito, pero ahora mismo os la explico. Solamente los que están en el nivel 1 son veterinarios, ¿vale? El resto del nivel 2 para abajo son personas que trabajan ya sea en clínica o hospital veterinario, que no son veterinarios, pero también queda recogido aquí el salario que deberían de tener, salario mínimo. Entonces, tenemos desde peluqueros caninos hasta personal de limpieza del hospital, de la clínica, hasta auxiliares de veterinaria, de clínica veterinaria, auxiliares de laboratorio. Todas estas personas quedan recogidas aquí en el salario. Y luego, si nos vamos al nivel 1, esas 3 categorías de nivel 1, pasa a la siguiente diapositiva, que las ponemos un poquito más grandes. Estas ya son dentro del personal veterinario. Y aquí vais a ver el maravilloso sueldo que tenemos los veterinarios en España. Es que yo creo que es mejor que os lo enseñe directamente porque hay mucha gente que tiene dudas, esto es público. Cuando hablamos de veterinario supervisado, normalmente suele ser un recién licenciadito, un recién graduado, que necesita de un veterinario senior, que sería el veterinario generalista, que esté apoyándole, ¿no? Que le esté dando pues ese feedback de cuéntame el caso, venga, ¿qué ha pasado? A ver, ¿tú qué harías? Pues yo haría esto. Bueno, pues a lo mejor tienes que pensar que este otro diagnóstico diferencial está ahí, bueno, pues vamos a hacerle esta prueba. Un veterinario que necesita mucho apoyo, ¿no? Estos son los sueldos brutos mensuales. Luego tenemos los complementos y las pagas extra, que aquí por fin en el convenio tenemos pagas extra, antes no teníamos pagas extra. Y las horas extraordinarias, esto es nuevo. Yo he vivido muchos años con que no existía la paga de las horas extra. Esto es nuevo, en función de, o sea, desde que ha salido el convenio. El que más cobra es el veterinario director, que es el que suele estar encargado del centro, ¿no? Y luego los veterinarios generalistas suelen ser la gran mayoría, que son veterinarios senior, que están, pues, no que sean especialistas, sino que pueden ser especialistas o no, pero que están a cargo de los veterinarios supervisados y los que sacan a cargo todo el trabajo. Para que os hagáis una idea, más o menos, el sueldo bruto ronda los 1.500 euros mensuales, ¿vale? El bruto, es decir, no el que te llega a la cuenta, de ahí le tienes que restar todos los impuestos. Pero si lo comparamos con el sueldo de otros países, creo que está en la siguiente diapositiva. Ponla si quieres. Esta es, mira, aquí tenéis el sueldo comparativo de un veterinario, lo que cobra en España y lo que cobra en distintos países. Yo lo veo súper chiquitito, no sé si lo veis vosotros bien, pero más o menos el sueldo bruto anual de un veterinario, vamos a poner por ejemplo el recién graduado, ¿no? Que va desde los 18.000, ahí la veo un poquito mejor, gracias. Desde los 18.000 hasta los 23.000 euros brutos, todo esto sin restar impuestos al año. Vamos a compararlo, por ejemplo, en Reino Unido, va de los 32.000 a los 36.000 euros, ¿no? Pues esto, tenéis la tabla comparativa por si acaso tenéis curiosidad de lo que cobra un veterinario. Pues en España sí que está, bajo mi punto de vista, bastante mal pagado para toda la responsabilidad que supone ser un médico veterinario, en este caso, que trabajas con vidas y de hecho, un error en este trabajo, que es algo que yo tengo siempre, el miedo de cometer un error, pues si estás con el ordenador, cometes un error y casi siempre lo puedes solventar, pero si yo cometo un error en mi trabajo, puede costarme una vida y puede ser que ese error no lo pueda solventar nunca jamás. Entonces, para mí esto, bueno, pues qué deciros. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y a todo esto, lo de las horas extra, que parece maravilloso, pero también los festivos. Yo he estado trabajando muchos años, pues por ejemplo 12 horas el 25 de diciembre, por poneros ejemplo, lo he estado trabajando fuera de mi hora de trabajo y gratis. Ahora por lo menos tenemos, no sé si eran 20 o 30 euros lo que pagaban por festivo, ya no me acuerdo. Pero bueno, es que me da un poco la risa. Vale, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Volverías a estudiar veterinaria? Por supuesto.
Pero por supuesto, aquí no tengo ninguna duda, por lo menos yo os estoy hablando todo esto bajo mi punto de vista. Yo he tenido siempre claro, desde que sé hablar, a mis padres ya les decía, bueno, de hecho empecé diciendo que quería ser granjera porque no sabía el término veterinaria. Y yo pensé que aquella persona que vivía rodeada de animales y que se dedicaba a cuidar de los animales era granjera. Hasta que mis padres me explicaron, hija, ¿a ti qué te gusta exactamente de los animales? Y yo, cuidarles, pues cuidarles y que estén bien y ponerles buenos. Y eso es ser veterinaria. Digo, pues entonces yo voy a ser veterinaria. Os hablo de, yo estaba en Tenerife, pues yo tenía que tener menos de 5 años, o sea que pues toda la vida. Sí, indudablemente volvería a estudiar veterinaria. Es una carrera muy vocacional, dedicas mucho, mucho tiempo, pero para mí sí merece la pena. Vamos al siguiente. ¿Me arrepiento de ser veterinaria? No. No me arrepiento. Esto yo creo que queda contestado en la anterior. Os estoy hablando de mí. Hay gente que sí, hay gente que no volvería a cursar la carrera. Es poca, porque la gran mayoría de los que cursamos esta carrera, hay muy, muy poca gente que se arrepienta de haber estudiado la carrera de veterinaria, de haber sido veterinaria. Hay mucha gente que deja la profesión veterinaria de medicina veterinaria, y normalmente suelen ser por las malas condiciones en las que terminas viviendo, pues por las muchísimas horas extras que echas, por la mala calidad que te queda a nivel de vida personal y familiar, por las malas condiciones de retribución económica, por en general la mala condición que tenemos los veterinarios de, no me sale la palabra, de reconocimiento a nivel de España. Un veterinario en España normalmente no se considera un médico veterinario, cuando realmente hacemos prácticamente cosas muy similares. Y estos son los motivos por los cuales la gente suele dejar la profesión como tal de medicina veterinaria. Pero hay muy poca gente que se arrepienta de haber hecho esa carrera y por lo menos haber estado estos años haciendo lo que realmente le gusta. ¿Seguiré siendo veterinaria? Pues aquí yo os tengo que decir que no lo sé. ¿Me gustaría seguir siendo veterinaria toda mi vida? Sí, me encantaría. O sea, es el trabajo que más me gusta. Yo sería feliz si toda mi vida me dedicase en concreto a la hospitalización. Es lo que más me gusta, me apasiona. Pero no sé si seguiré siendo veterinaria toda la vida porque, lo que os estaba diciendo, veterinaria no tiene unas buenas condiciones ni para conciliación familiar, ni buenas condiciones económicas, te quitan muchísimo tiempo, entonces depende si consigues un trabajo toda tu vida que te permite hacer esta conciliación familiar, te dé buenas condiciones, bien, pero cuando tienes cierta edad, llegas a una parte de tu vida que haces balance, ¿no?, entre calidad de vida y vida personal o vida profesional y hacer lo que te gusta. Cuando tienes 20 y tantos, 30 y tantos, pues hacer lo que te gusta pesa muchísimo más. Pero cuando ya tienes muchos años y empiezas a ver la vida de otra forma, hay veces que dejas la veterinaria por la calidad de vida y yo no sé el día de mañana qué haré. Yo de momento me sigue compensando y ahora mismo estoy muy bien en el trabajo que estoy súper contenta, pero si el día de mañana el trabajo en el que estoy actualmente lo pierdo, no sé si estaría dispuesta a coger otro trabajo de veterinaria o volvería a la docencia, no lo sé.